Listo, estamos en el 13º Shiur de Derech Hashem. En este caso estamos empezando, digamos, de la tercera parte, el segundo capítulo. Y este segundo capítulo se titula, digamos, respecto de las obras a través de nombres, o sea, de nombres sagrados, y de la hechicería. Mati ya está prestando especial atención. Entonces, punto número 1. Dice, todas las cosas creadas se originan en las fuerzas trascendentales. O sea, ¿qué son las fuerzas trascendentales? Las sefirot, que están ordenadas en un sistema determinado. Y de ellas se ramifican gradualmente las creaciones físicas. O sea, hasta ahora, o sea, lo que nosotros venimos viendo, o sea, que nos viene diciendo hasta ahora el Ramjal es, todas las cosas que se crearon, se crean porque Hashem da la fuerza para que se puedan crear. ¿Y cómo da esa fuerza? Digamos, ¿y por qué es ese deseo? Dice, ese deseo se manifiesta a través de las fuerzas trascendentales, que son las sefirot, que es como Hashem se manifiesta, digamos, en este mundo. Ahora, las fuerzas del mal, ¿de dónde vienen? Y no empecemos con los planetas raros que veíamos en series de dibujitos y todo eso, o sea, de que viene de tal lugar, o Marvel que nos dice no, porque en tal galaxia, no. Dice, las fuerzas del mal, dice, se originan de las sefirot de impureza. Y de ellas derivan todos los males de este mundo físico. Entonces estamos hablando, tenemos sefirot de pureza y tenemos sefirot de impureza. Si nosotros vemos la esencia de todo lo creado, dijimos serán las raíces trascendentales. Y dijimos recién que lo que existía en un plano físico es una consecuencia de lo que se originó y se formó allí, digamos, en el plano espiritual. Entonces, en las raíces trascendentales, es ahí donde se dispuso y se originó todo lo que tenía que originarse. O sea, parece como un trabalenguas, como que está tratando de ir y venir. Dice, ¿por qué? Porque todo eso que se tenía que originar, pues según la esencia verdadera de las cosas. Entonces, lo que tenía que estar en raíces y lo que tenía que estar en ramas. Significa, nosotros hablamos antes de que había cosas que eran respecto de la raíz y cosas que tenían que ver con la parte rama. O sea, como que era una ramificación de lo que venía antes, que era la raíz. Entonces, dice, Hashem hizo que se proyectaran en la forma de ramificaciones que deseó. Y reflejó de esta forma la esencia misma de esas cosas. Dice, hasta que cada una de estas cosas quedó vinculada a su forma física ilimitada. Entonces, ¿qué significa? Dice que Hashem hizo que lo que se originó en el mundo espiritual tome en el mundo material su forma física definitiva. Y sobre cada una de estas cosas físicas se encuentra su cadena de raíces. Dice, hasta llegar a las fuerzas primeras. Entonces, en origen, todo viene del mismo punto. O sea, incluso lo que nosotros vemos como las fuerzas del mal también vienen del mismo punto. O sea, por más que llamamos la sefirot de impureza, estamos diciendo desde que cada cosa que está creada en este mundo es porque Hashem quiere que esté creado. O sea, no hay me parece de que sí o me parece de que no. O sea, la realidad es que si Hashem quiere que eso esté creado, está creado, punto. Dice, entonces, así como nosotros lo vemos desde abajo, o sea, que nosotros vemos la cosa armada, o la cosa final, nosotros vamos subiendo y llegamos al nivel de raíces. Dice, y esas raíces tuvieron influencia en sus ramas, digamos, para poder llegar
hasta el nivel de lo que es la cosa que termina siendo. Entonces, y todo esto pasa sin provocar que estas, o sea, que las ramas se muevan de su limitación natural. O sea, hasta ahora todo lo que está diciendo está en un plano en el cual fue creado de una forma y fue llamado a ser de una forma. O sea, pero no hay nada que se aleje, digamos, de lo que es la limitación natural. O sea, por ahora esto fue creado, o sea, por este motivo, o sea, y la influencia es de esto, y es totalmente natural, o sea, sigue la ley de la naturaleza, digamos. Punto número 2. Dice, la sabiduría suprema decretó que las fuerzas en el mundo físico, dice, también puedan ejercer sin seguir las ramificaciones. O sea, hasta ahora nosotros sabíamos de que había una fuerza y que a través de la ramificación ejercía, digamos, su poder, digamos, llamémosle, en el mundo físico. Ahora directamente está diciendo, puede ser de que ni siquiera pase esto. Dice que puedan actuar por sí mismas en lo físico de acuerdo a sus propias leyes. Ya. Porque estamos, o sea, hasta ahora, si yo entiendo todo esto dentro del plano natural, o sea, dentro de lo que es la naturaleza, no me cuesta entender eso. El tema es cuando yo empiezo a entender fuera del plano natural. Y que puedo entender que el plano natural puede quebrarse. O sea, como decía en Matrix, o sea, el famoso no hay cuchara, tiene que ver con eso, con empezar a torcer, digamos, la realidad. ¿Por qué? O sea, porque va en contra de las leyes físicas generando sus propias leyes. Entonces dice, esto comprende influencias por las que las creaciones físicas pueden cambiar su naturaleza permanentemente. Entonces ya no es algo que queda, como decía en el anterior, de una forma física definitiva, sino que puede ir cambiando. Dice, al hombre se le dio la capacidad de utilizar lo que hay en el mundo. Eso es, o sea, el mundo fue creado para el hombre, entonces al hombre se le da la capacidad de poder utilizar todo lo que hay en el mundo. Y se le dejó utilizar la naturaleza. Y bien que la usamos. Pero dice, así como el hombre no puede utilizar la naturaleza como él desea, dice, sino que lo tiene que hacer a través de procedimientos específicos con límites definidos. ¿Qué significa? Un cuchillo para cortar. Dice, una escalera para subir. Está bien, puede ser para subir o para bajar, o sea, pero no deja de ser eso. Entonces, así como dice, estos procedimientos específicos hacen límites definidos para toda la parte física, dice como, digamos, el famoso dicho, como es arriba es abajo, o sea, como toda la parte física viene de algo espiritual, dice que con lo espiritual pasa algo similar. Dice que la sabiduría suprema lo determina a través de procedimientos. O sea, no podemos utilizar esa parte espiritual a gusto y piacere. Digamos, hay maneras, hay formas de poder acceder a todo eso. Y, o sea, por eso tenemos toda la parte física que nos muestra de que existe esto en el plano físico para que nosotros entendamos que en el plano espiritual también lo existe. ¿Ok? Punto número 3. El hombre, dice, está formado por algo que ya lo vimos muchas veces y que el Ramjal lo trajo montones de veces. Sí, pero el Ramjal no lo trae desde ese punto de vista, dice cuerpo y alma. Así sencillo, cuerpo y alma.
Dice, el alma está circunscripta al hombre y unida conforme a las leyes específicas. Buffy llama, perfecto, muy bien. Entonces, dice, el alma, nosotros sabemos, o sea, el cuerpo ya sabemos que es la parte física. Ahora, el alma, que es la parte espiritual, dice, tiene que estar asociada al cuerpo. ¿Se escucha, Patri? No. Específicas. No se escucha, ¿no? ¿Qué? La charla de los miércoles. Entonces, dice, por lo tanto, dice, el hombre en su estado corporal está limitado por las leyes y las reglas de la materia. Y su alma está atada a esas cuerdas sin poder liberarse. No vi. Pero, dice, Hashem quiso que hubiera una forma que el hombre se liberara un poco de esas restricciones físicas. Dice, y que le ocurran cosas que no encuadran en las normas de lo físico, sino de lo espiritual. Entonces, Hashem, a pesar de que hace, digamos, al hombre, y dice, y lo hice al hombre, según qué, dice, imagen y semejanza, perfecto, o sea, pero lo hice con cuerpo y con alma. Dice, y el alma, a pesar de ser espiritual, dice, está circunscripta al cuerpo. O sea, está de alguna manera limitada a lo que es el cuerpo. Entonces, cuando hablamos del hombre, decíamos en su estado corporal, dice, va a estar limitado por las leyes de la materia. O sea, ¿por qué? Porque es lo que está diciendo. O sea, es material, está limitado por las leyes de la materia. Pero, dice, a pesar de que su alma está atada a todo esto, dice, Hashem dijo y quiso de que hubiera una forma de que el alma no esté tan atada a todo eso. Dice, y que le ocurran cosas que no encuadran en las normas de lo físico, sino de lo espiritual. Entonces dice, a través de esto es capaz de obtener la comprensión y percepción de lo espiritual y sus características. O sea, que todo eso, o sea, como pudo lograr, digamos, salir de sus restricciones y limitaciones, dice, todo eso lo pudo lograr, o sea, y a través de eso es que logra la comprensión y la percepción de lo espiritual. Porque de otra forma, dice, lo normal le hubiera sido imposible con la limitación física que tiene. Y entonces, a través de obtener, digamos, esta comprensión y la percepción de lo espiritual y sus características, dice, también, dice, para provocar mejoramientos de toda la existencia hasta que quede en un estado óptimo arriba y abajo. ¿Ok? Punto número 4. Dice, Hashem dispuso que pudieran ser anuladas algunas leyes naturales de la materia. O sea, las que separan y distancian al hombre de las creaciones espirituales y sus conceptos. O sea, no es que cualquier ley material se puede romper. O sea, nosotros sabemos que lo material y lo espiritual es como que están en planos distintos. Y el tema es que no se puede acceder muchas veces a estos planos espirituales. ¿Por qué? Por las limitaciones materiales. Ahora, dice, Hashem, o sea, lo que hizo es imponer o disponer que estas leyes se puedan romper realmente. Que no se separe de alguna forma lo espiritual y lo material. Entonces, al disponer de que no existe este distanciamiento, digamos, entre el hombre y las creaciones espirituales, dice, el hombre puede liberarse de sus límites terrenales. Entonces dijimos, o sea, lo que son algunas de las leyes espirituales,
respecto a la separación de lo espiritual y lo material, esas pueden romperse. Y aclara, o sea, por si nos hiciera falta, de que las leyes naturales no todas pueden ser anuladas. Dice, ¿cuáles son las que pueden ser anuladas o modificadas, digamos? Solo las que Hashem consideró beneficiosas en relación a la intención general de su conducción. O sea, nosotros no perdamos de vista lo que vimos al principio, o sea, que Hashem hace el mundo con un propósito. Y el propósito, digamos, para que haga todo ese mundo es porque Hashem lo quiere así según su conducción divina. Ahora, cada cosa que él hace es en pos de esa conducción que él está teniendo. Con lo cual, si Hashem nos deja acceder, digamos, a esos planos más espirituales, es sencillamente porque Hashem dispuso que eso es lo mejor para su conducción. O sea, no accedemos por mérito propio o por meritocracia, digamos, sino que accedemos justamente porque es el propósito de Hashem en todo esto. Punto número 5. Dice, Hashem dispuso que el hombre pueda alcanzar este objetivo, o sea, este de poder unirse a lo espiritual, si así lo desea. Dice, de librarse de las limitaciones de la naturaleza. Dice, por lo tanto, si sabemos que la existencia de todas las cosas es por Hashem, dice, por lo tanto, la esencia y el orden de todo lo existente, o sea, en las fuerzas superiores y también en las fuerzas físicas, dice, se mantiene porque Hashem desea que dependan de él. Dice, y Hashem se revela ante todas las creaciones e influye en ellas para que mantengan su naturaleza esencial. Dice, estas influencias son variadas, tanto como creaciones hay. Y de esa influencia depende la existencia de todas las cosas. Entonces, cuando las influencias son proyectadas, se originan las consecuencias. ¿Para qué es todo esto que dijimos recién? Entonces, primero vamos a recapitular un cachito. Dijimos, Hashem es por lo que existe todo. Eso no tenemos duda. Y la esencia y el orden de todo lo que existe, tanto en lo físico como en lo material, es por él. Y Hashem, o sea, se mantiene todo esto, dice, porque desea que dependan de él. O sea, ¿hay una dependencia de Hashem en todo esto? Sí. Dice, y Hashem se revela ante todas estas creaciones e influye en ellas para que mantengan su naturaleza esencial. Originalmente lo que quiere que es, o sea, que mantengan determinada condición. Y dijimos, o sea, hay tantas influencias como creaciones hay. O sea, ¿por qué? Porque para cada tipo de creación hay una influencia totalmente distinta. O sea, por eso de esa influencia dependen la existencia de todas las cosas. Entonces, un ejemplo de todo esto dice, por ejemplo, los ángeles reciben de su luz. O sea, reciben lo que les es revelado a cada uno de los ángeles. Y los más superiores revelan sobre los que tienen abajo, y esto que tienen abajo sobre los más inferiores. O sea, esta es la idea un poco de esto que está planteando. O sea, cada influencia, digamos, es porque Hashem quiere que sea de esta forma. O sea, de que primero tenga los ángeles, que eran los que manejaban toda la materia, y después, o sea, los ángeles tienen sus encargados, digamos, que son los que van a afectar, digamos, a la materia directamente. Entonces, primero los ángeles sobre esto, después esto sobre la materia directamente. Entonces, todo este orden es para entender, o sea, cómo Hashem controla
desde arriba de todo, toda esta cadena. Y entonces viene y nos dice el Ramjal dice, ¿para qué entender esto? Dice, si entendemos que Hashem, dice, quiso ser invocado a través de un nombre. Dice, ¿para qué quiere Hashem? O sea, ¿cuál es el deseo de Hashem de poder ser invocado a través de un nombre? No estamos decirle Adnai o decirle Elohim, o sea, es un nombre en general. O sea, ¿para qué quiso que se lo pueda invocar a través de un nombre? Dice, para que las criaturas puedan ser conscientes de él e invocarlo y también referirse a él y acercarse a él. O sea, cada uno de los nombres, nosotros sabemos de qué son atributos divinos, son maneras en cómo se presenta a nosotros. La manera más fácil de entender esto, ¿cuál es? Como una llave que revela determinada energía. Exacto. Iba a dar un ejemplo más básico, o sea, más bajo todavía. Noé, por ejemplo. Vos te presentás como Noé. Ahora, ¿qué significa Noé? Noé es amiga, es hija, no sé, o sea, ex-amiga. Ex-amiga, es alumna, no sé, puede dar shiurim también, o sea, puede ser maestra para alguien, entonces puede tener distintos aspectos. Cada uno de esos aspectos es un atributo. Entonces, la realidad es que nosotros entendemos cómo Hashem se nos revela a nosotros según el atributo con el que se nos está mostrando. Eso es entender, o sea, por qué para cada cosa hay un nombre distinto. Entonces, por un lado esto, y por un lado leíamos en la parashá de, hace 2 parshiot atrás, en la parashá Vaerá, dice que Hashem especificó su gloria, para su gloria, el nombre inefable. ¿Cuál es el nombre inefable? Dice el Yud-Kei, que lo dice en Shemot 3.15, dice, este es mi nombre para siempre. No la parashá Vaerá, digamos la parashá Shemot. Dice, ¿por qué el nombre ese, dice, está especificado para su gloria? Dice, porque es el nombre invocado por su propia gloria. Dice, pero Hashem quiso ser invocado por distintos nombres. O sea, que Hashem tenga distintos nombres para que nosotros nos podamos referir, es porque Él quiso que sea de esa forma. Si no, vamos a otras culturas y van a ver como a Dios hay uno. O sea, no hay muchas formas. No conozco tanto de otras culturas, o sea, pero no hay muchas formas. O sea, nosotros acá tenemos un montón. Y el libro de Shemot, o sea, no se llama Shemot solamente dice, Eile Shemot, Bnei Israel, Abaim Mitzrayim. O sea, estos son los nombres de Bnei Israel que están viniendo a Mitzrayim, sino que también es el libro que más nombres distintos de Hashem tiene en toda la Torá. O sea, también se le llama Shemot por eso. Entonces, dice, Hashem decretó que cuando los seres creados pronunciaran su nombre, dice, comprendiendo, o sea, no es solamente, yo digo Adnai, listo, es el nombre máximo, no, hasta que no puedo entender la profundidad del mismo, hasta que no comprendo la profundidad del mismo, dice, no va a llegar la luz y la influencia a ellos. ¿Puedo decir el nombre? Sí. ¿Puedo obtener la consecuencia de invocar ese nombre? No necesariamente. ¿Cómo lo haces invocar ese nombre? ¿Para qué estás usando ese nombre?
Por ejemplo, hay El un que acabas de nombre... decir con A se usa para teclear, no lo vas a usar para hacer una Pero foto, por lo que ejemplo. dice es que no revela. El tema es que no revela todo. Vos lo podés decir, pero si no entendés en profundidad y comprendés realmente, o comprender viene de dar, si no tenés el dar para poder captar todo eso, No conecta. ¿qué es lo que está pasando? Ahí. No vas a ver luces de colores, digamos. Vas a decir el nombre y nada más. O sea, no vas a ver todas las maravillas que están alrededor de ese nombre. No tenés el clic para... Exactamente. Por eso no tenés el DAT, que es el que hace el clic. Y tampoco es tan fácil ver luces de colores. No, o sea, todos esperan de que, decimos un nombre de Hashem y entonces, wow, o sea, empieza... No necesariamente, no pasa por ese lado. No es la revelación que le está tratando de que pueda haber. Y de hecho, estamos hablando de que, ¿por qué decimos luces de colores y todo eso? Porque es lo que nosotros esperamos ver en un plano físico. Y nosotros estamos hablando de todo esto que es un plano espiritual, o sea, no tiene nada que ver con todo esto. Dice, En lo físico. obviamente que se puede manifestar 100%, pero va a traer ahora cómo son algunas de las formas de esto. Yo creo e interpreto que en todo momento, aunque no parezca evidente, no habla de una separación entre cuerpo y alma, sino de una consistencia constante, porque sin uno no llega hasta el otro y sin el otro no llega hasta uno. Eso es lo que decía él un poco antes, o sea, que toda la manifestación física es porque tiene su parte espiritual, digamos, apoyando toda esa manifestación física, y si no, no existe. Y acá, o sea, él no habla de, bueno, tu parte espiritual se va a conectar de esta forma. No, tu parte espiritual para conectarse de esa forma tiene que anular leyes de la naturaleza. O sea, no existe que vos te conectes si estás desconectado de tu parte material. Sencillamente. Pero tampoco existe que te conectes si estás sobreconectado a tu parte material. Eso, o sea, estamos igual acá lo que está hablando de que la conexión viene a través de la parte espiritual. O sea, netamente. No es que va a haber otra cosa. O sea, de hecho, todo lo que habla de romper leyes es frente a las leyes que conectan, digamos, lo material con lo espiritual. Y ahí podemos entrar, que no sería en este momento, en lo que tiene que ver con mitzvot, testigos. Todo va a entrar en un ratito más, lo voy a decir. No quise explicar. Entonces, decíamos de que cuando los seres creados, o sea, pronuncian un nombre de Hashem, dice, comprendiendo la profundidad de ese nombre que están pronunciando, dice, va a llegar a ellos la luz e influencia, dice, pero esa influencia va a depender del nombre que use para recordarlo e invocarlo. O sea, no voy a tener una influencia de un nombre pronunciando otro. La influencia enviada será de la misma clase que la influencia relacionada con la razón secreta por la cual Hashem es referido por ese nombre. Más allá de que no solamente, o sea, voy a poder recibir la influencia según el nombre que yo estoy invocando, o el nombre que estoy pronunciando, la influencia que me va a llegar es acorde al nombre de Hashem que estoy diciendo. O sea, como que ese nombre de Hashem lo hizo para que manifieste una determinada realidad. Y esa realidad o esa influencia es la que me va a venir a mí, no me va a venir otra cosa que no sea esa influencia. Entonces, la influencia enviada está relacionada y vinculada a ella, digamos, a ese nombre. A uno de esos 10 nombres dice que no pueden ser borrados. O sea, hay 10 nombres de Hashem que no se pueden borrar. O sea, uno, o sea, ya lo conocemos todos, el YouTube OK. O sea, hay 10 más, digamos, en todos estos. Uno lo veíamos el sábado en la drashá que yo estuve dando. Decíamos el Hashem Sebakot. También es otro de los nombres que no pueden ser borrados. En total son 10, no es casualidad, correspondiente con las 10 sefirot.
Entonces, decíamos que esta influencia enviada y relacionada, digamos, con este nombre, dice, llega y el efecto se expande a través de las ramificaciones. Dice, pero Hashem limitó el asunto según límites determinados y condiciones específicas. Dice, para que cuando un nombre sea pronunciado, se emite una influencia y se produzca un efecto, y no de otra forma. O sea, cuando el nombre se pronuncia, se va a producir una determinada influencia, y esa influencia va a ser un efecto. Y no va a pasar de otra forma. O sea, sin esta cadena no se va a terminar generando. Y la cadena empieza pronunciando el nombre correcto. Dice, y Hashem decretó también que las influencias sean transmitidas. Dice, y algunas pueden generar una anulación de los límites de la naturaleza. Entonces, dice, esa persona se puede vincular a los seres espirituales y recibirá un conocimiento y percepción altos. Dice, así como también otros aspectos y son niveles de inspiración divina y profecía. O sea, cuando uno puede anular, digamos, estos límites de la naturaleza que le impiden conectarse, digamos, con seres espirituales o con, que estamos hablando, niveles de ángeles o superior. O sea, ¿por qué? Porque uno pudo anular la limitación física de la naturaleza que le impedía todo eso. Entonces, dice, la transmisión de esas influencias es a través de los nombres. Al meditar en ellas y concentrarse en el corazón o al pronunciarlas con la boca o al combinarlas con otras palabras, o sea, lo que se llama la combinación de letras. Por ejemplo, aprovechando, o sea, para decir algo de la parashá Beshalach. La parashá Beshalach aparecen previo a que se abran las aguas, aparecen 3 psukim. Los 3 psukim tienen en total, no en total, sino cada uno de los, cada pasuk de esos previos a la apertura de las aguas, son 3 psukim que cada uno tiene 72 letras. Lo cual hace que la primera y la tercera son 3 letras y 72 son los 72 nombres de 3 letras que tiene Hashem. Entonces la combinatoria especial, como decía ahí, de otras palabras para combinarse y formar nombres de Hashem, produce, ¿cuál es el efecto? La apertura de las aguas. Entonces hay también, o sea, existe toda esta combinatoria, o sea, de nombres, poder, o sea, generar algo dentro del mundo físico. Punto número 6. Dice, aunque este concepto general de trascender los límites de la naturaleza es uno solo, dice, pero los detalles son numerosos. Dice, y conforme a lo que permita la naturaleza de la creación, dice, así van a ser los detalles, las influencias necesarias. Según ello, va a aumentar la cantidad de detalles y de condiciones involucradas en la pronunciación de los nombres, y esta trascendencia espiritual tiene muchos niveles. O sea, en sí lo que nos está diciendo es, lo que explicamos antes es entender que no es, o sea, si bien parece un montón, es una sola cosa, pero que tiene muchos subniveles. O sea, cada cosa de que tiene que ver con esto de trascender los límites de la naturaleza, en realidad es una sola cosa con muchos subniveles. ¿Ok? Punto número 7. Dice, y sobre esto se sustenta el poder del hombre para usar toda la creación de un modo espiritual. Ahora vamos a ver, o sea, ahora se pone
Lindo. Dice, cosas que serían imposibles de realizar al utilizar el modo físico. Dice, o sea, a través de que el hombre lo puede utilizar de un modo espiritual, puede cambiar, digamos, esa propiedad tal vez que tenía antes. O sea, ¿por qué? Porque ya no lo está usando de un modo físico, sino que lo está usando de un modo espiritual. Dice, la razón de esto es que Hashem preparó la estructura orgánica de toda la existencia de sus sistemas, de modo que todos estuvieran interconectados y todos dependieran de sus influencias. Entonces, dice, cuando una de las influencias es proyectada al pronunciar uno de esos nombres, surge un efecto hasta el final de la ramificación. Lo que Hashem nos muestra de cómo es la estructura, por ejemplo, de las plantas, cómo es la estructura desde nuestro cerebro, o sea, y bajando todo, o sea, cómo son las ramificaciones de las distintas neuronas, digamos, hasta llegar, digamos, por los nervios a cada uno de los músculos y poder obtener todo eso, es para que entendamos cómo funciona en el mundo espiritual cada una de las influencias que él hace. O sea, influencia, llamémosle, al nervio ese que está conectando una cosa con otra y que produce el efecto que puede ser una acción o una consecuencia, digamos, a partir de todo eso. Entonces, todo eso es para que nosotros entendamos cómo funciona lo físico desde el plano espiritual. O al revés, digamos, cómo funciona el plano espiritual entendiendo, digamos, cómo está funcionando lo físico. Entonces, dice, o sea, cuando una de esas influencias, o sea, se produce por algún nombre en particular, o sea, fue y genera, digamos, esta influencia particular, dice, por lo tanto va a brillar esa luz particular, o sea, va a brillar esa sefirá, y se ejercerá esa influencia específica. Dice, proyectándose el resultado en el nivel físico. Dice, hay otro concepto que funciona de forma similar. Dice, todos los ángeles, de todos los niveles, recibieron el poder de realizar las acciones que le fueron encomendadas. O sea, cada ángel nosotros sabemos de que viene por una acción específica, que no viene para otra cosa. Y que ningún ángel viene a hacer dos acciones. O sea, si no es para eso, o sea, una vez que termina su acción, tiene que volver y lo vuelven a mandar para otra acción distinta. Dice, y estas acciones, dice, no es de forma continua. Dice, sino que según el orden que se le asignó a la conducción natural y continua del mundo. Del mundo. Entonces, todo lo que el ángel tiene la capacidad de poder hacer es momento, o sea, es en un momento y nada más. No es que puede mantener la naturaleza. El que mantiene la naturaleza, ya sabemos que es Hashem. O sea, el ángel es mandado con una misión en particular, con lo cual no es una misión continua. O sea, es algo puntual, va, pum, y se va. Dice, todos los ángeles, o sea, recibieron, digamos, el poder de realizar las acciones que les fueron encomendadas. Dice, pero ellos pueden actuar de un modo más asiduo y con más fuerza, con más fuerza y poder que el orden normal. Y así, dice, actúan muchas veces al ocurrir milagros y portentos. O sea, ¿según la qué? Según la voluntad de Hashem. O sea, hay veces de que un ángel puede romper, digamos, esas limitaciones y hacerlo, o sea, de una forma con mucha más fuerza y mucho más poder de lo que sería un ángel normal. Dice, pero, dice, Hashem concedió que cuando su nombre sea pronunciado sobre los ángeles que tienen una función específica, un nombre de Hashem, dice, por lo tanto Hashem lo asoció con su influencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que a través de un nombre de Hashem se puede obligar a actuar a un ángel de una forma determinada. Por ejemplo,
nosotros sabemos, o sea, no es exactamente, pero si lo piensan un poco van a ver de que viene de la mano de esto. Nosotros muchas veces cuando una persona está mal, o sea, ¿qué es lo que se hace? Más allá de cambio de nombre y todo eso, una de las cosas que se hacen cuando una persona está mal de salud, se hacen cadenas de Teilim. Ahora, la condición normal de todo eso es que venga el ángel de la muerte y se lleve a la persona. O sea, la persona enfermó, o sea, por algo en particular. Entonces, naturalmente, estamos hablando naturalmente. O sea, si yo tengo una persona sana, la persona se enferma, la persona generalmente, por cuestiones naturales, tiene dos opciones. Si la enfermedad no supera sus defensas, la persona se sana. Si la enfermedad supera sus defensas, la persona muere. Es sencillo, o sea, estoy poniéndolo muy chat, digamos esto, muy bajado, digamos, no lo estoy explicando demasiado, es para que se entienda bien simple. Ahora, empezamos con cadenas de Teilim. Y cadenas de Teilim y cadenas de Teilim. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y que lo que se dice, o sea, justamente, que uno con las cadenas de Teilim puede cambiar un decreto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A través de las cadenas de Teilim, estoy pronunciando determinado nombre de Hashem, estoy obligando al ángel de la muerte a hacer ¿qué? Lo contrario. O sea, puedo obligar a actuar a un ángel determinado a través de un nombre de Hashem. Por eso, o sea, se le pide muchas veces, o sea, que nosotros a través de la fuerza de los Teilim podemos hasta cierto punto. Ahora, el que conoce todos estos secretos sabe qué nombre de Hashem utilizar para obligar a irse al ángel de la muerte. ¿Por qué? Justamente se basa en esto que está diciendo el Ramjal. En poder utilizar un nombre de Hashem para que un ángel no haga lo que fue mandado a hacer. ¿Sabes qué nombre de Hashem se utiliza? Seguramente se sabe. Pero ya vamos a llegar porque nosotros no. More, puede ser también que por una revelación utilizar el nombre de Hashem. Por una revelación de un nombre de Hashem, podría llegar a ser, o sea, pero acá estamos hablando de algo particular. Ahora déjenme seguir un cachito y ahí va a explicar un poco más. Dice, hay dos categorías fundamentales. El primer punto es la pronunciación de su nombre. Dice, invocándolo para que responda. Dice, y a través de ello, de que de él, o sea, de ese nombre, se proyecte una influencia que haga que las cosas que pasan, pasen. Eso es, o sea, uno de los caminos. La otra categoría, la número 2, es la coacción sobre los ángeles. Dice, para que actúen más allá de lo que harían según su orden normal de acción. Esos son los dos caminos, digamos, que está hablando, o sea, de cómo puedo influir, digamos, en que una cosa pase o no. Dice, pero, dice, y acá viene una de las cosas, dice, el hombre no tiene poder completo para utilizar plenamente alguno de estos procedimientos como él desee. Dice, ¿por qué? Porque están limitados por condiciones y restricciones. Dice, y también se determinó hasta dónde usarlos y si se tendrá éxito. O sea, no es que nosotros vamos a poder o no poder usar un nombre de Hashem para generar algo o no. Eso está determinado hasta dónde Hashem nos va a dejar avanzar con eso. Y si no es bueno ni para nosotros ni para la creación, quédense tranquilos de que no va a pasar. Dice, con respecto... Fuera bueno.
fuera bueno, no en la percepción nuestra, sino en la percepción de Hashem mismo, Sí. sí colaboraría quizás ¿Seguro? O sea, eso es lo que está a diciendo acá. redirigir digamos, la intención de lo que se quiere lograr. Seguramente que sí. O sea, porque, y después lo va a explicar un cachito más adelante, va a decir, cuando es en función de una mejoría en la creación, o sea, va a dejar que esto pase. Sí, como para traer más luz. O lo que sencillamente, o sea, para mejorar la creación. O sea, que es el punto original de donde parte el Ramjal al principio de todo. Con respecto a uno, o sea, al primer punto, a esto de la pronunciación de su nombre, dice, solo podrá ser realizada por alguien que ha obtenido un grado de cercanía y adhesión a él. Acá es donde pasa la escoba y queda 2 o 3 de todos los millones de judíos que somos en el mundo. Dice, ¿cómo se logra, digamos, este grado, digamos, de cercanía y adhesión a Hashem? Como decía Noé antes, a través del cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Dice, cuanto más incrementen esto, más éxito va a tener la persona. ¿En qué? Al pronunciar uno de los nombres de Hashem. Respecto del punto número 2, del tema de la coacción, digamos, sobre los ángeles, dice, no requiere de esta condición. Dice, porque al decirlos, pueda coaccionar directamente sobre los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace de que los ángeles se conviertan en una herramienta natural. O sea, algo de que pudo ser utilizado por cualquiera. Dice, y realmente es claro que no es apropiado que una persona común haga uso del cetro del rey. Dice, eso solo se le permite a los hombres sagrados. ¿Quiénes son los hombres sagrados? Sí, pero acá lo que está hablando y lo que nos está explicando, los cercanos y apegados a allá. O sea que si bien no era la condición, pero sin eso no podés utilizar el cetro de Hashem. O sea, ¿por qué? Porque los más cercanos y apegados a Hashem lo van a hacer para la santificación de su nombre y para la realización de su voluntad. O sea, no lo van a hacer porque tengo ganas de hacerlo. Dice, y si lo hace otra persona que no sea un hombre sagrado, dice, la persona será castigada. Dice Jorge, dice, por ejemplo, utilizando nombres sagrados, dice, no terminan en paz y hay que alejarse, digamos, de estas prácticas, o sea, como lo dice la Halajá y el Shulchan Aruch, o sea, que se oponen a todo este tipo de prácticas. ¿Por qué? O sea, por esto, de que la persona, al fin y al cabo, o sea, va a tratar de generar algo y, y él va a estar el resto de la vida sin poder estar en paz. ¿Está dentro de la categoría, por la forma de brujería? Ahora va a entrar en eso. Dice, por ejemplo, el tema de convocar Sheidim está prohibido. ¿Convocar qué? Sheidim. Sheidim son demonios. Los antiángeles. O sea, eso está prohibido. O sea, ¿por qué? O sea, porque es parte de lo que es ir con estas prácticas. Igual puedo preguntar. Uno necesita volver a conectarse. No hablo de que suceda algo, sino como realmente, nada, volver al switch. Y más allá de Teilín, más allá de Mitzvot, Sí. se puede como meditar en esos nombres, pero no desde el lugar de esperar algo a cambio, sino como, por favor, necesito que me escuches. Pero eso es, o sea, utilizarlo
dentro de lo que sería la cercanía y el apegamiento a Hashem. No Pero desde el no otro. necesariamente O sea, es para crear. No, por eso, o sea, acá el punto es si yo lo quiero utilizar para generar una influencia. Por eso decía en el punto anterior no, hace 2 puntos atrás, que uno tiene que ser consciente y entender totalmente qué es el nombre que él está queriendo pronunciar. O sea, porque por eso dice, no es solamente pronunciando, sino que tiene que haber todo un combo, digamos. Yo, perdón, lo pienso de esta manera, como una influencia hacia uno mismo por uno mismo, o sea, como una conversación realmente con él, sin involucrar a nada que no sea uno mismo. Eso sí sería posible. O sea, porque no hay, o sea, no es que yo me quiero beneficiar con algo a partir de eso. Acá el problema de todo esto es el beneficio personal. Como querer sacar un rédito a partir de todo eso. De algo No, tan elevado. a costa no, sino es aprovechar, Sí. Por eso aprovechar un nombre de Hashem para generar algo para mí. O sea, eso yo ya sé de que no es para la humanidad, ya sé que no ayuda a la creación, solamente me está ayudando a mí, con lo cual seguro de que, o sea, sí. No, es pro natura todo eso. Bueno, no. O sea, no es anti, o sea, sino que lo que pasa es eso. Entonces, dice, y con esto vamos a terminar el shiur de hoy, dice, pero el camino, dice, no es absoluto. Dice, hay limitaciones de la sabiduría suprema. Dice, y decreta que el impedimento es conveniente y apropiado. O sea, a pesar de que nosotros podemos conectarnos, digamos, o querer conectarnos con todo esto, si no nos podemos conectar, o sea, va a ser por algo puntual, va a ser por algo en particular. O sea, y va a ser, ¿por qué? Porque Hashem quiere que vos no puedas llegar a ese punto. O sea, por eso hay, o sea, todo el tema del Shulchan Aruch, o sea, y la Halajá, o sea, que no permiten acercarse a todo eso. No lo tomemos como que son rabanín que están diciendo, no, che, no. O sea, no podés comer la manzana esta roja. ¿Por qué? Porque es roja. No es, o sea, está hablando de, estoy generando todo eso para que, o sea, en la Torá, por ejemplo, hay una de las mitzvot dice de que uno tiene que, cuando construye su casa, tiene que crear, o sea, una cerca en el techo. Dice, ¿para qué? Para que no caiga el caído. Así, o sea, ¿qué vos decís? Una cerca, o sea, para que no caiga el caído. Después se traen explicaciones de para que no haya muerte, digamos, en tu casa. Ahora, ¿todo eso para qué es? Hay un objetivo, o sea, de que a vos no te pase algo peor a partir de todo eso. O sea, las restricciones, la gran mayoría de veces tienen que ver no solamente con que es algo prohibido, sino con que es algo de que en el fondo te va a terminar dañando. Hoy hablábamos en un shiur hace un rato, o sea, que hablábamos otra vez del tema de el pecado, digamos, de Adán y Jabá. ¿Cuál fue el pecado? Está bien, comieron del fruto. Ahora, los midrashim incluso dicen de que el fruto ese, después de Shabbat, de ese árbol iban a poder comer. Entonces, ¿se podía comer o no se podía comer? No, Hashem te dijo de que lo único que no podías comer era esto. Y yo, la explicación que di es la siguiente. Ustedes llegan recién para el shiur y yo les digo, pueden tomar de cualquier agua, excepto de esta botella. ¿Por qué? No, te estoy diciendo, de esa botella no podés tomar agua. ¿Qué van a hacer? Van y buscan otra botella de agua. ¿Y por qué Adán no hizo eso? No, sencillamente porque el árbol, ¿cuál era? El árbol era el Etz Adat Tov Be'arra. ¿Qué es lo que no tuvo Adán? Adán no tuvo el Dad. Adán no tuvo el entendimiento para poder comprender por qué eso no era bueno en ese momento. Ese fue el pecado, no fue otro el pecado. Entonces, cuando entiendo eso,
entiendo que cuando vienen los jajamim y me dicen no podés hacer tal cosa, que yo no entienda no implica de que, como no lo entiendo, voy y lo hago. No, te están diciendo eso porque vos no lo entendés. Cuando lo entiendas, seguro de que no vas a tener pregunta y que lo vas a hacer exactamente como dice. Bueno, dudas o preguntas hasta acá. Si no hay dudas, la semana que viene seguimos, digamos, nos queda un cachito para llegar al final, digamos, de este capítulo. Y vamos a empezar con el capítulo 3, que tiene que ver con la inspiración divina y la profecía. Así que, Besrat Hashem, nos vemos la semana que viene. Recuerden que mañana tenemos el Seder de Tu Ishvat, que vamos a ver si los Besrat Hashem lo podemos traer, que no puedan estar. Pero la idea es como parte, digamos, de lo que hablábamos recién, de que Adán comió el fruto equivocado en ese momento y nosotros a través del comer los frutos en Tu Bishvat rectificamos, o sea, parte de ese error que tuvo Adán. ¿Ok? Buenísimo, Gus. Bueno, Hasta impresionante, entonces, More. nos vemos mañana. Chao, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, hasta luego.